La sucesión intestada. Buenas tardes, nosotros somos los integrantes del equipo número 5 y explicaremos de manera amplia la sucesión intestada. Para poderle dar una definición, iniciaremos con su concepto. La sucesión intestada es ese conjunto de reglas que determinan qué hacer con el patrimonio del causante cuando no existe un testamento, según las personas que están designadas en la ley, y es muy importante el orden sucesorio. Se le conoce como sucesión intestada, legal o ab intestate. La sucesión intestada se da por la subrogación de relaciones jurídicas al morir el causante que la sostenía, por la justa partición del patrimonio, es decir, que la ley designe de la manera más equitativa a quiénes serán los que sucedan, tomando en cuenta el punto número C, que es la voluntad presunta del causante. ¿Qué hubiera querido el causante que se hubiera hecho con su patrimonio al momento de su muerte? Se aplica en 4 órdenes que designa la ley, que son, como primer punto, los hijos y cónyuges sin derecho a gananciales; como segundo punto, los ascendientes y cónyuges; como tercer punto, la línea colateral hasta el 4º grado; y como cuarto punto, el Estado de Guatemala y universidades. Iremos ampliando estas definiciones. Los principios de la sucesión intestada son fundamentales para comprenderla, así que vamos a empezar. Hay varios principios que se necesitan para que se dé esta sucesión intestada. Son los que informan este tipo de sucesión. Empezando con el de aplicación subsidiaria, que recordemos que otro nombre de esta sucesión es legítima porque nos basamos en la ley. Entonces, este principio nos establece que tenemos que basarnos conforme a nuestro Código Civil, nuestra ley normativa de esa área. El siguiente es el principio de igualdad. Esto quiere decir que todos tienen que contar con las mismas consideraciones por ley, no importa si son hijos nacidos adentro del matrimonio, afuera del matrimonio, no importa su sexo, no importa su identidad, si son hijos adoptivos, que más adelante lo vamos a ver. De patrimonio unitario, este es otro de los principios que rigen esta sucesión y nos habla, ¿verdad?, que no hay que visualizar como una pluralidad en patrimonio, sino que un solo patrimonio. Es decir, yo no voy a poder hacer una sucesión intestada con la mitad del patrimonio y después con la otra mitad, sino que se tiene que hacer todo en unidad, ¿verdad? Tomarlo como un mismo patrimonio. El siguiente principio es de exclusión y preferencia, que aquí nos habla también del principio de proximidad de grado. De exclusión sabemos que es porque el más cercano excluye a los más remotos, y de preferencia porque le da preferencia a los más cercanos y no a los remotos, ¿verdad? Esto lo podemos comprender mejor si nos vamos al artículo 1074 del Código Civil. El otro principio es de relación conyugal o consanguínea. Esto es bien importante porque vemos cómo nuestra ley le da importancia a ese cónyuge y lo toma como un principal candidato para la sucesión intestada. Este principio se rige por 2 teorías, la teoría familiares y la teoría orgánica. La teoría familiares es porque habla, ¿verdad?, que ese cónyuge es más que un miembro, porque juega un papel importante en la familia, entonces nos vamos por ese lazo de afecto que hay entre los cónyuges. Y la otra, la teoría orgánica, es porque permite al esposo o a la esposa, ¿verdad?, disfrutar de una cuota sumamente amplia que le permita gozar de esos derechos. Es decir, que lo que se quiere con esta teoría es que el esposo tenga derecho de algo de la herencia. Ahora bien, siguiendo con los principios, tenemos el de descendencia ilimitada. ¿Qué es esto? Como ya se había hablado antes, hay un orden sucesorio y entonces el primer orden es la descendencia y siempre se le va a dar prioridad a los descendientes próximos sin límites de grado. ¿Qué quiere decir eso? Que primero nos vamos a buscar a los hijos, si no hay hijos a los nietos, si no hay nietos a los bisnietos, hasta encontrar uno. Siempre respetando
el principio de proximidad de grado. Y lo mismo con la ascendencia ilimitada, es decir, que cuando se hereda en línea ascendiente tenemos que buscar al más próximo sin límite de grado, es decir, al papá, al abuelo, al bisabuelo, al tatarabuelo, hasta encontrar el más próximo en la sucesión antes de irnos a la línea colateral. Y por último, el de clausura es el último principio que rige esta sucesión intestada, que nos habla que una vez formado el título sucesorio, la masa hereditaria queda cerrada. Es decir, una vez que se termine, ¿verdad?, esta sucesión intestada, ya no se pueden incluir demás bienes, obligaciones o derechos. A continuación vamos a hablar sobre los sistemas para heredar. En el derecho de sucesión intestada hay 3 sistemas para heredar, los cuales son los siguientes. El primero es heredar por cabezas, el segundo es heredar por estirpes y el tercero es heredar por líneas. Heredar por cabeza significa repartir la herencia en partes iguales. Heredar por estirpes es cuando existe el derecho de representación dentro de una sucesión intestada. Y heredar por líneas es cuando hablamos de la línea descendente, ascendente o colateral, que más adelante vamos a ver una de ellas. Empezando por heredar por cabezas. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. El caso es el siguiente. Jacobo González tiene un patrimonio de 1.000.000 de quetzales. Él fallece sin dejar testamentos. Es decir, estamos ante una sucesión intestada o ab intestato, dejando a 5 hijos, los cuales por derecho se les aplica la herencia por cabezas, este sistema, ¿verdad? Es decir, que cada uno de los hijos le corresponden partes iguales, es decir, el 20%. 200.000 quetzales a cada uno. Aquí está la gráfica, hijo 1, hijo 2, hijo adoptivo, porque recordemos que los hijos adoptivos son tomados en cuenta por igual, hijo cuarto, hijo quinto, y cada uno tiene 20%. El siguiente ejemplo es del sistema por estirpes. Este es el siguiente caso. Carlos José muere de forma intestada y tiene 2 hijos, Pedro y Juan. Su hijo Juan fallece antes que él. En este caso, lo que procede primero es dividir la sucesión a la mitad, es decir, el número de hijos, que le tocaría 50 a Pedro y 50 a Juan. Pero como Juan es premuerto, es decir, murió antes que el causante, su porción se reparte dentro de sus descendentes, es decir, la cantidad de nietos de Carlos José, porque los nietos entran a heredar por estirpes. Entonces aquí en la gráfica podemos ver cómo Pedro siempre se va a llevar su 50%, pero la nieta y el nieto se van a dividir la herencia de Juan, entonces el 25% para nieta y el 25% para el nieto. Ejemplo de heredar por líneas, el último sistema que vemos, ¿verdad? Este es muy fácil, veamos el ejemplo. Luis Herrera muere sin testamento, no tiene línea recta descendente, por lo tanto los ascendentes heredan por línea recta ascendente, es decir, su padre. Él se llevará el 100%. Recordemos que aunque tenga abuelo o hermana o sobrinos, no importa porque su padre es el más próximo, entonces excluye a los más remotos. Sucesión por derecho propio. Suceder por derecho propio significa suceder por derecho personal, es decir, la ley otorga esta preferencia, la ley otorga esta calidad por el parentesco que exista con el causante. El parentesco es esa relación que puede existir entre 2 personas y se divide en 3 tipos. El parentesco por consanguinidad, que es el que existe en personas que descienden de un mismo progenitor. El parentesco por afinidad, que es el vínculo que une a un cónyuge con el otro. Y el parentesco en grado civil, que es el que se da por adopción entre adoptante y adoptado. Sucesión por derecho de representación. Es el que tienen los descendientes de una persona de heredar en lugar de ella, si hubiera muerto antes del causante. Igual derecho existe cuando el heredero ha renunciado a la herencia o la ha perdido por indignidad. La representación más común es en línea descendente, que es en el que heredan en línea recta descendente. La división de la herencia será por estirpes, de modo que el representante o representantes no hereden más de lo que heredaría su representado si viviera.
En línea colateral también existe dicha representación en los hijos de los hermanos, mientras que de manera ascendente no existe la representación. Entre las personas que intervienen en el derecho de representación, hablamos primeramente del causante, que es el patrimonio que está yacente, por tanto, debe de existir un heredero. También está el heredero, que es esa persona que hereda por derecho propio y en su ausencia, el descendente del heredero, que es el representante. En este ejemplo tenemos a Vicente, que es el causante, y tiene 3 hijos: Alejandro, Bernardo y Camila. Camila no recibe la herencia porque ha premuerto, porque la renuncia o porque es indigna. Por tanto, Diana hereda por derecho de representación según la cuota que le iba a ser asignada a Camila, que es del 33.3%, mientras que Alejandro y Bernardo heredan por derecho propio. Debemos recordar que para heredar por estirpes no se debe ser indigno, se debe de ser en línea colateral solo el hijo del hermano del causante, y si en esa calidad hubiera solo representación hereditaria de los sobrinos, heredarán en partes iguales. Tampoco se puede heredar por estirpes en línea ascendente. Y como punto número 4, siempre se va a distribuir de manera universal el patrimonio. ¿Qué sucede con los hijos adoptivos? No hay derecho de sucesión entre adoptado y los parientes del adoptante, por lo que el hijo adoptivo no tiene derecho de representación. Esto en el caso que deba representar a su padre en la sucesión de su abuelo. Mientras en el caso que su padre fuera él quien muere y él es el hijo premuerto, por ejemplo, sus hijos sí podrán heredar por estirpes. Y esto lo fundamentamos en el artículo que indica que el hijo hereda de su padre adoptivo en igual grado que los hijos biológicos. La apertura de la herencia. La apertura de la herencia legítima es el momento en el que se implica el seguimiento de un orden legal para la sucesión por cumplirse con los presupuestos para que sea aplicable. Y los veremos cada uno a continuación. Debemos recordar que el fenómeno sucesorio tiene una estructura, en este caso en la gráfica la veremos de abajo hacia arriba. La muerte del causante o declaración de la muerte presunta. La vocación hereditaria, que es ese llamamiento virtual que se hace inmediatamente a los herederos legales. La ratificación material del proceso sucesorio, en el que puede darse de manera testamentaria o intestado. La delación hereditaria es ese llamamiento concreto y específico que se hace por medio de edictos para que se forme la junta de herederos, se acepte o se renuncie la herencia. En consecuencia, el siguiente paso sería la aceptación o la renuncia de la herencia. El plazo para que esa aceptación se dé es de 6 meses a partir de la muerte del testador, y si el heredero se ubica fuera del territorio de la República es de 1 año. Si nadie reclama la herencia y no hay heredero a quien manifiestamente pertenezca o han renunciado quienes tenían derecho a ella, se declarará vacante. El siguiente paso en la estructura del fenómeno sucesorio es la liquidación de la herencia. Es ese pago de deudas y legados. En el caso de la sucesión intestada no hay legados, por lo tanto, solo se realizará el pago de deudas. Si fuera una sucesión mixta, entonces puede que exista la figura de legados. Y como últimos pasos tenemos la partición de la herencia de los herederos y la adjudicación de la misma, en el que ya se vuelve un patrimonio propio del heredero. La ley estipula 4 casos en los que se puede abrir la sucesión intestada: cuando no hay testamento o no se dispone de parte del patrimonio, cuando el testamento es nulo o inválido y cuando no se cumpla con la condición interpuesta al heredero, o cuando falta el heredero, si muere, repudia sin derecho de acrecer de los otros.
Hablando específicamente de la caducidad consiste en un testamento válido que puede volverse ineficaz por un hecho posterior. La ley estipula casos en los que esto puede suceder. Indica, caduca la disposición testamentaria en que se deja algo bajo condición si el heredero legatario al que se refiere muere antes que se verifique. En todos los casos en que caduque o pierda su efecto la institución del heredero, pasará la herencia a los herederos legales. Es importante mencionar que si existe la sustitución para el caso en el que el heredero instituido muera antes o no quiera o no pueda aceptar la herencia, no caducará dicha disposición. El derecho de acrecer es esa facultad que se da a los demás herederos a acrementar su parte de la herencia, añadiendo la del otro heredero que previamente renunció a tomar su parte. Los herederos legales son las personas que tienen derecho a la sucesión intestada. Como primer punto tenemos a los descendientes, que son las que tienen un parentesco en línea recta descendente con el causante. El cónyuge supérstite, es decir, sin derecho a gananciales, tiene derecho a ser llamado a la sucesión intestada en primer lugar y hereda por partes iguales con los hijos, mientras que los cónyuges con derecho de gananciales entran en el segundo orden sucesorio. El cónyuge separado, la ley determina que no tendrá parte en la herencia si es declarado culpable de la separación, pero por reformas que han existido en nuestros ordenamientos legales, este ya no es aplicable. Mientras que el cónyuge supérstite divorciado, sí es vigente que no tendrá parte alguna en la herencia intestada del excónyuge. Si se declarara la unión de hecho, ellos entran en primer orden sucesorio junto a los hijos. Los padres, abuelos, bisabuelos, etc., serán llamados en el segundo orden de la sucesión intestada. Los hermanos se encuentran en el tercer orden sucesorio, que son quienes no descenden unos de otros, pero tienen un ascendente en común. Para explicar la línea colateral, nos ubicaremos en esta presentación, en la que se cuentan los grados según el ascendente que los une. Por ejemplo, para encontrar el grado que tengo con mi hermano, tengo que subir en primer lugar con el padre, que es mi ascendente en común, bajar hacia mi hermano, es decir, estamos en el segundo grado. Si bajamos al sobrino, estará en tercer grado y sobrino nieto del cuarto grado. Si quiero encontrar el grado que tengo con mi tío, tendré que subir a mi ascendente común, que será mi abuelo. Primer grado padre, segundo grado abuelo, tercer grado tío. Si queremos bajar a los primos, entonces serán en cuarto grado. La herencia vacante. El proceso sucesorio vacante. Cuando se quiere declarar una herencia vacante, tenemos que cumplir con un proceso. Este proceso pues está regulado en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, del artículo 482 al artículo 487. Es bien importante el primer paso. Pero ¿cuál es ese primer paso? Es la procedencia de la sucesión vacante. Es decir, ya tenemos que tener esa herencia. Ya descartamos que no hay descendentes, que no hay ascendentes, que no es línea colateral, entonces ya nos queda que es la sucesión vacante, ¿verdad? Que es cuando no hay ningún familiar consanguíneo o de afinidad o civil que pueda reclamar esta herencia. El número 2 es la denuncia, es decir, que el juez dispondrá las medidas de seguridad. Como sabemos, a las medidas de seguridad que se refieren es el arraigo, el embargo, anotación de demanda o el secuestro, ¿verdad? Que puede poner a un bien. El número 3 son los edictos. Los edictos son muy importantes porque se tiene que publicar para dar a conocer que es una herencia vacante. Es decir, se publican los edictos 3 veces durante 30 días en 2 periódicos diferentes. El primer periódico es el Diario Oficial y el segundo es el más recurrente en el país, ¿verdad?
El cuarto nos explica que qué pasa si llega un interesado, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay una presencia de un interesado? Pero este paso solo sucede si concurren interesados a reclamar la herencia. Es decir, que si hay un interesado, tiene que solicitarle, ¿verdad?, al juez competente que se le otorgue esa herencia. Entonces, aquí nos especifica ese artículo que tiene que ser por vía separada, es decir, por medio de un incidente, ¿verdad? Es totalmente aparte al proceso sucesorio intestado. Bueno, ya que vimos todo el proceso de esta herencia vacante, pues tenemos algo muy importante, que es que en todos los trámites de la herencia vacante intervendrá la PGN. En el Código Procesal Civil Mercantil está como la MP, pero es porque no está actualizado, ¿verdad? Hablamos de la PGN, de la Procuraduría General de la Nación, porque entra como representante del Estado y las universidades para dar esa legitimación al proceso, decir, ¿verdad?, que lo que está pasando es real. Y el segundo caso importante es que si el causante fuera extranjero, su muerte y denuncia de sucesión vacante será saber por oficios al representante diplomático o al consular de su país. Entonces, esto es algo bien importante que no se nos tiene que olvidar al momento de una herencia vacante. Recordemos que en este tipo de sucesiones se aplica la disposición legal, ¿verdad? Tenemos dos, la libertad de disposición, que es en la sucesión, que en la sucesión intestada pues no se presenta, únicamente en la testamentaria, porque es el causante el que puede exponer toda su última voluntad, y la disposición legal es la que sí ocurre en la intestada en ausencia parcial o total del testamento, ¿verdad? Mediante que el testador ejerza esa libertad, pero se lo dispone la ley, ¿verdad?, por la voluntad presunta. Ahora vamos a hablar sobre la cuantía asignada en el primer grado, ¿verdad? Que la ley nos estipula que son los herederos y los cónyuges sin comunidad gananciales. Pero primero lo que tenemos que comprender es qué son los regímenes matrimoniales. Pues estos son normas, ¿verdad?, que rigen las relaciones económicas dentro de un matrimonio. Tiene que regir qué derechos le corresponde a cada uno, qué bienes le corresponde, quién administra los bienes, si lo hacen juntos, si lo hacen por separado. Esos son los regímenes de matrimonio. Pero cuando hablamos de sin derecho a gananciales, nos podemos referir a una separación absoluta. ¿Qué es la separación absoluta? Es aquel en que cada cónyuge es dueño y administra sus propios bienes. Es decir, no comparten nada del patrimonio. Eso está regulado en nuestro artículo 123 del Código Civil. Por ejemplo, en este caso, sobrevive solo el esposo sin comunidad de gananciales. Es decir, ya no sobrevive Luis, ya no sobrevive María, ya no sobrevive Lucy. Los tres son premuertos. La causante es Belinda y tiene 100 millones. Entonces, Cristian hereda por derecho propio y porque es el único heredero. Cristian se lleva la totalidad. En este siguiente ejemplo es cuando sobreviven solo los hijos, es decir, Cristian, el esposo sin comunidad de gananciales, es premuerto. Entonces los hijos excluyen a los nietos porque los hijos entran en derecho propio, es decir, que a cada uno le corresponden por partes iguales, que sería 333,000 para cada uno. Cuantía asignada a cónyuges superstites con derecho a ganancia. Tenemos el caso en el que sobreviven hijos y esposo con comunidad gananciales cuando la parte del cónyuge sea menor a la porción hereditaria de los hijos.
En el caso que sobrevivan hijos y esposo con comunidad de gananciales, la ley estipula que debe igualarse dicha porción para que no sea beneficioso para el cónyuge superstite renunciar a los derechos gananciales según su regulación económica dentro del matrimonio. Para poder ejemplificarlo, tenemos que tener en cuenta el patrimonio del causante, el patrimonio propio del causante, que son 3 millones de quetzales, y el patrimonio conyugal, que es 1 millón de quetzales. Si hacemos la repartición según la primera parte del artículo 1078, se establece que el cónyuge superstite con comunidad de gananciales no entra a la sucesión intestada. Por tanto, le correspondería únicamente la mitad del patrimonio conyugal, es decir, 500,000 quetzales. Pero la ley también estipula que esta porción de su patrimonio conyugal no puede ser menor a la división intestada que se puede hacer. Por lo tanto, se debe determinar cuál es esa diferencia y cómo lo vamos a hacer. Como primer paso, sumando la parte de la porción del patrimonio conyugal del causante, sumándolo con su patrimonio propio y dividiéndolo en el número de herederos más 1. En el caso que tenga solo un hijo, entonces 3 millones con 500,000 quetzales se deberá dividir en 2. Esta cifra sería lo que le correspondería a los herederos y es mucho mayor a los 500,000 quetzales de la porción del patrimonio conyugal de la cónyuge superstite. Por lo tanto, se debe encontrar esa diferencia restando estos dos montos e igualando la parte de cobrándolo de la masa hereditaria. Un caso que puede existir es en el que sobrevivan hijos y esposo con comunidad de gananciales cuando en la parte de este cónyuge sea mayor a la porción hereditaria de los hijos. En este caso, pues no hay mayor problema porque el cónyuge no será heredero, no entra en ese orden sucesoral. Por tanto, únicamente percibe su parte del patrimonio conyugal. En el caso que tenemos, el patrimonio propio del causante es de 1 millón de quetzales y el patrimonio conyugal es de 10 millones de quetzales. Tenemos entonces ahí a Belinda, que es la causante, y Cristian el esposo. Por tanto, a Cristian le corresponde el 50% del patrimonio conyugal, es decir, 5 millones, y a cada uno de los hijos le corresponde el 33.3% del patrimonio del causante, que se configura por 5 millones del patrimonio conyugal y 1 millón del patrimonio propio, por lo que cada uno de los hijos sucede 2 millones de quetzales. En el segundo orden tenemos ascendentes y cónyuge. Hablando específicamente de los ascendentes, tenemos que cuando sobreviven padres y cónyuge con derecho de gananciales, entonces ya sucede, ya que nos encontramos en el segundo orden sucesorio, por no haber descendientes. Por lo tanto, debemos hacer una distinción entre el patrimonio propio del causante, que son 8 millones, y el patrimonio conyugal, que son 8 millones. Como primer paso, se debe separar el patrimonio conyugal, que son 8 millones dividido 2, igual 4 millones. Establecer el patrimonio del causante, que es esa porción hereditaria, es decir, esos 4 millones, más el patrimonio propio, que es de 8 millones, igual a 12 millones. Se divide el patrimonio del causante en el número de herederos, que en este caso son 3, por los 2 padres del causante y esposa con comunidad de gananciales, y suceden todos en partes iguales. Mientras que si sobrevive únicamente el cónyuge con derecho de gananciales, sucede ya la totalidad de los 8 millones del patrimonio de Will y la totalidad del patrimonio conyugal al no haber más herederos. Si Yada fuera una esposa premuerta con comunidad de gananciales, es decir, sobreviven únicamente los padres del causante, es importante indicar que la porción del patrimonio conyugal de Yada se presume que ya fue sucedida. Por lo tanto, Polo y Lola suceden la totalidad del patrimonio personal de Will y el 50% del patrimonio conyugal. Si sobrevive un excónyuge y los padres del causante, el artículo 1083 establece que no tendrá ninguna parte de la herencia el cónyuge divorciado. Por lo tanto,
Angélica y Román, padre y madre del causante, heredan el 100% de la herencia.